vida siempre te hace falta un buen consejo. Y nada mejor que la palabra de Dios para guiarte en el camino correcto. Radio Vida. ¿Te sientes solo? ¿Crees que no hay salida? ¿Crees que a nadie le importas? La palabra de Dios nos dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Jesús dijo: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Muy buenas noches, mis hermanos. Ya estamos una vez más aquí en Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Es un gusto que nos estén acompañando una vez más en este programa de Radio Vida, en este viernes 10 de octubre. Es un placer que nos estén acompañando una vez más. De verdad que es una enorme bendición poder contar con su presencia. Y bueno, para los que no me conocen, soy el pastor Enrique Solís y es un privilegio estar aquí en Radio Vida y poder compartir con ustedes, porque ya es una enorme bendición que ya llegamos al episodio número 23. Quiere decir que llevamos 23 semanas hablando de Dios, y esto es un gran motivo para gozarnos. Es un privilegio, es un honor, y ojalá usted se pueda sumar a estas transmisiones, que pueda mandarnos sus mensajitos, compartir sus vivencias, sus experiencias, porque de verdad se lo digo, es un privilegio poder hablar de Dios, el usar estos medios que a veces los usamos para otras cosas que a lo mejor no edifican, pero el poderlos usar para hablar de Dios siempre será una enorme bendición. Pero bueno, vamos a iniciar el programa del día de hoy con una oración, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de estar una vez más aquí en este programa, en este espacio. Padre, te damos gracias, Señor, porque por tu gracia y por tu misericordia, mi Señor, es que estamos una vez más aquí, Señor. No buscamos fama, no buscamos, mi Dios, ser reconocidos. Buscamos llevar tu palabra hasta el último lugar de la tierra, Señor. Buscamos que más te conozcan, que más personas te puedan conocer a través de este medio. Padre, no buscamos exaltar ningún ministerio, Señor. Buscamos exaltarte a ti, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por esta honra, por este privilegio, Señor. Y te pido, Señor, que nos permita ser en esta hora de bendición, Señor, para aquellos que nos escuchen. Te pido, Padre, que pongas palabras, que pongas todo lo que se haya de hablar, Señor, en este espacio, sea para honra y gloria tuya, Señor. Bendice, Señor, a nuestros hermanos invitados. Padre, gracias por su disposición, gracias por su tiempo. Yo te pido que tú bendigas sus vidas, su trabajo, su matrimonio, su ministerio, Señor. Y que, Padre, que todo lo que hagan, Señor, sea para honrar y glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias te damos por este honor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de mi Señor Jesucristo te doy gracias. Amén. Y pues una vez más, mis queridos hermanos, les agradezco que nos estén acompañando. Váyanse conectando, porque hoy tenemos este programa que tiene un tema interesante, que ahorita nuestros invitados van a hablar de ello. Saludo a nuestra hermana Gina, que ya se conectó. Dios le bendiga, hermana. Le mandamos un abrazo hasta Tecámac. Dios le bendiga. Y no se pierdan, al final tenemos algunos anuncios interesantes. Vienen temporada de mucha actividad en varias partes de nuestro municipio. Así que no se lo pierdan. De verdad que
va a ser de enorme bendición. Y bueno, para no tardarnos más y no alargar esto, le damos la bienvenida a hermanos. Que Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bendiciones, pastor. Muy buenas noches a todos. Gracias a Dios, bien. Ya en un viernes no de descanso, pero sí para relajarnos un poquito. Amén. Pues gracias a Dios. Y qué mejor manera de relajarse que platicando, ¿no? Amén. Con un buen cafecito aquí a un lado. Así, ¿verdad? Eso fue lo que nos faltó. Y bueno, hermanos, pues a ver, platíquenme cuál es su tema. Digo, ya se presentaron, creo, y si no, preséntense para quien no los haya visto y díganos el tema. Mi nombre es la pastora Angélica, somos de la Iglesia Una Esperanza Viva. Y mi nombre es el pastor Luis, también gracias a Dios, hermanos, por sus vidas, estarnos viendo nuevamente. Ahorita ya les prometemos que no vamos a dejar este tema inconcluso, va a ser un tema un poquito concreto. No vamos a dejar continuaciones. Ok, muy bien, muy bien. Y pues, pues a ver, inicien, hermanos, ¿cómo iniciamos este tema? Perfecto. El tema de hoy es ¿yo qué te hice? Y no me voy a referir al ser humano, sino cuando Dios les habla al pueblo y les dice ¿yo qué te hice? Más adelante lo vamos a ver. Pero para iniciar es el enfocarnos en que no todos los que dicen ser cristianos son cristianos. Y la idea no es atacar a nadie, ¿no? Va primero para nosotros, que constantemente nos equivocamos, constantemente sale a flote nuestro verdadero yo. Y algo que tenemos que aprender es que, por ejemplo, está el apóstol Pedro, está Pablo, inclusive yo creo que es más marcado en Pablo, en Elías, en el aspecto en el que fueron cambiados, fueron transformados. O sea, su carácter era el mismo. Ellos tenían el mismo carácter, pero lo fundamentaron en Dios. Entonces, por ejemplo, el apóstol Pablo perseguía a los cristianos y cuando tuvo un encuentro con Dios fue cambiado, pero ahora el mismo ímpetu que usaba para perseguir a los cristianos, ahora lo hacía para predicar el evangelio. Entonces, algo que tenemos que aprender como cristianos es que, ¿qué significa ser cristiano? Es un imitador de Cristo. Y normalmente lo que menos tenemos nosotros es imitar a Cristo, porque sale a flote nuestro verdadero yo. Entonces no estamos sometiendo nuestro carácter a la voluntad de Dios. Queremos predicar a las personas, y también nos incluimos nosotros, queremos predicar a las personas conforme mi fundamento, más no el fundamento de Dios. Algo bien curioso, ¿no? ¿Qué pasa? Perdón, diga usted. No, adelante. Y precisamente, ¿no? Lo que va enfocado de mi esposa, la pastora, bien curioso porque hablamos acerca de un verdadero cristianismo, ¿no? De ser unos verdaderos cristianos. Y bien lo dijo mi esposa, incluyéndonos nosotros somos los primeros, los hemos dicho siempre, ¿no? Los primeros pecadores en la iglesia somos nosotros dos, los primeros, que nos equivocamos somos nosotros dos. Y le decía a mi esposa cuando llegué del trabajo por la tarde, mañana sábado, mañana tenemos una actividad con los jóvenes de la iglesia, donde nosotros le servimos a Dios. Y le digo, ya mañana el evento, la reunión con los jóvenes, va a estar tranquilo el día. Pero resulta que no. Me mandan llamar de mi trabajo, porque me tengo que presentar mañana. Tengo que asistir en un día que no me toca laborar. Ajá. Salen eventos de la iglesia, encomiendas del apóstol. Entonces ya de un día que pensábamos tranquilo, pues ahora hay que acomodar los tiempos, ¿no? Y tampoco les vamos a mentir de, gloria a Dios, tenemos mucho trabajo, ministerialmente hablando, naturalmente hablando, ¿no? Sí nos conflictuamos, ¿no? Sale nuestro yo, ¿no? Así de, híjole, pero yo tenía pensado hacer esto, pero yo tenía pensado hacer esto otro. Entonces, realmente no nos podemos decir imitadores de Cristo cuando desde el primer momento, sea como sea, y no lo hablo en un sentido agresivo, violento, en un sentido que no nos gusta, sino simple y sencillamente en el sentido de que no lo entregamos luego a Dios. Señor, mañana yo tenía pensado un día tranquilo, pero pues tú dices que no y me pusiste ahora sí que un montón de actividades. No hacemos eso al principio.
siempre es de cómo le voy a hacer y cómo lo voy a resolver y cómo es, o sea, cómo lo voy a hacer yo, no cómo lo voy a poner en manos de Dios, ¿no? Entonces, para empezar por ahí, y eso nada más es como dicen por ahí el piquito del iceberg, porque todo lo que está abajo, si nos vamos más adentro de cómo realmente no hacemos la función de un cristiano, pues estamos realmente mal. Eso que acabas de decir es muy importante. Bueno, lo que acaban de decir, porque yo lo he dicho en varias ocasiones. Es muy curioso que el cristiano dice, Dios es mi primer lugar, Dios es mi todo, yo vivo para servir a Dios, pero a veces en cuanto viene la primera oportunidad, lo primero que hacemos es salir huyendo de eso. Una prueba muy que a veces el cristiano dice, es que yo no quiero compromiso con Dios ahorita, cuando la verdad es que todos adquirimos el compromiso desde que le aceptamos en nuestro corazón, porque ahí renunciamos a nuestra voluntad para hacer su voluntad. Y entonces, a mí me lleva a esto, a ver, ¿por qué eligieron? ¿Yo qué te hice? O sea, ya me explicaron que es de Dios hacia nosotros. Pero ¿por qué yo qué te hice? Yo entiendo algo y me pareció muy interesante desde que me comentaron el tema, porque es una gran pregunta. Y es una pregunta que pues, la podríamos desglosar y, híjole, creo que llevarnos mucho tiempo hablando de esto, pero me gustaría, ¿por qué llegaron a eso? ¿Por qué yo qué te hice? Algo tuvo que haber sucedido, algo tuvieron que haber vivido para poderlo pensar. Como cristianos, ¿cuál es nuestra meta? Porque esa es la verdad, ¿no? La visión. Vamos a ganar almas para el Señor. Entonces, ya ganaste las almas, pero nosotros mismos somos los que estamos impidiendo que la gente se acerque, porque la gente mira nuestro carácter, no está mirando a Dios. Entonces, ¿cómo puedo? Y eso ocurre más en las familias, ¿no? Cuando tú te acabas de convertir a Cristo, la familia es la primera que te empieza a atacar. Y cuando Así tú es. quieres acercar a la familia, ¿quiénes somos los que tenemos que dar el testimonio? Nosotros, de que existe Así un es. Dios que nos ha transformado, ¿no? Entonces, está yo qué te hice, ¿por qué se van las personas de la iglesia? Porque miran a la iglesia, pero se Así enojan es. con Dios y se alejan de Dios. Entonces, en Jeremías 2:5 dice, esto dice el Señor, qué mal encontraron en mí sus antepasados que los llevó a alejarse tanto de mi lado. Rindieron culto a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. Entonces, ¿por qué si las personas de afuera fueron los que te lastimaron? ¿Por qué te estás alejando de mí? Y Dios se los dijo y en diferentes versiones se los dice, ¿no? Se los manifiesta. Entonces, ¿se imaginan cómo vamos a predicar el evangelio si mi carácter no está rendido a Dios? Entonces es un yo que te hice, no de yo para con mi esposo, es un yo que te hice de Dios para con nosotros. Como pueblo tenemos que aprender a entender que una cosa es las heridas que nos han provocado la iglesia, personas que han profesado ser cristianos, pero no están rindiendo el ser cristianos realmente. En el 2023 creo que fue, cuando los de Coca-Cola sacaron que estaban vendiendo Coca-Cola falsa. Sí. O sea, tenían el mismo envase, tenían las mismas etiquetas, pero el contenido era totalmente diferente, ¿no? No era original. Y así somos realmente nosotros. Tenemos la apariencia de ser cristianos, pero negamos la eficacia de que lo somos. Porque en cualquier instante sale a flote nuestro verdadero yo. Nos salimos de la cobertura de Dios porque ese es nuestro carácter natural. Entonces es bien fácil separarnos de Dios y en ese instante, imagínense esto, si yo me discutiera con mi esposo y después de que ya se me bajó el enojo y todo eso, le voy a decir, ay, discúlpame, mi amor, es que fue un demonio el que me poseyó, no sé, no fui yo, fue el demonio el que habló. ¿Ustedes creen que mi esposo va a entender eso? Él va a mirar No. que yo lo lastimé, La él va a agresión mirar la que yo recibió fui de la que ti. habló, exactamente.
Entonces, ¿de quién fue la culpa? Pues mía, porque yo no supe sujetarme y me salí de la voluntad de Dios. Y así Así es. nos pasa todos los días, honestamente. Y acabas de mencionar algo muy importante, esa parte de la apariencia. Y tristemente creo que a lo largo de los años, digo, yo conocí a Cristo en el 94, 96, no recuerdo bien, ya hace algunos ayeres, pero algo que he visto en todo este tiempo es precisamente eso que comentan, esa doble vida, esa doble cara, donde por un lado decimos ser espirituales, pero por el otro nos bajamos de la cruz sin ningún problema, no nos causa conflicto pecar, no nos causa hacer el mal. Justamente hoy hablábamos en la iglesia de 1 Corintios 10, 23, donde el subtítulo es Busquemos el bien de los demás. Y dice el 23, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Y dice, claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Por eso tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en nosotros mismos. Y a mí me encanta cuando Dios confirma ciertos temas, cuando Dios acomoda las cosas, porque demuestra cómo está hablando y cómo nos lleva en una secuencia, les digo yo, para demostrarnos que tiene cuidado de nosotros de cada área. Entonces, si Dios está hablando de esto en este momento, es porque debemos dejar de pensar tanto en nosotros, porque la verdad, nos bajamos de la cruz, nos desviamos tanto de Dios y no tenemos problema en traicionarlo, porque no quitamos la vista de nosotros o por el contrario, solo la quitamos de nosotros, pero para ver el error de los demás, no para ver el bien. Ahorita que mencionaste, esa parte de no quitamos la vista de nosotros, ¿no? Se supone que nuestra mirada debe de estar puesta en Dios, Así es, pero si yo me estoy viendo a mí misma, entonces mi propio Dios soy yo, porque es exacto, lo que yo estoy mirando. así es. De hecho, perdóname, híjole, Primera de Corintios 10, los primeros capítulos habla de la idolatría. Y justamente yo les decía que el capítulo 10 podíamos, ¿cómo se dice? Cuando lo haces más pequeño, ay, se me fue la palabra. Minimizar. No, no, reducirlo, no, se me fue la palabra. Pero bueno, ay, es que la necesito. Eh, podríamos, bueno, hace ratito sí lo dije bien. Pero el chiste es que podemos resumirlo Ok, en los ok. dos mandamientos que nos dejó Cristo, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y el segundo, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y segundo de Corintios 10, eso es lo que nos habla. ¿Cómo evitando la idolatría? Lo que decías, dejar de vernos a nosotros mismos. Y es que de hecho en esa parte, ¿no? Precisamente es a donde íbamos, en el hecho de que nosotros como cristianos, ¿cuál es nuestro objetivo? El dar amor, como Dios nos amó, como Dios entregó a su Hijo por amor hacia nosotros, ¿no? ¿Y qué nos enseña la iglesia? ¿Qué nos enseña la palabra? Tienes que amar no al que te cae bien, tienes que Exacto. amar al que no es de tu agrado, al que te es incómodo, al que no puedes ver ni en pintura, ¿no? Pero alguna vez nos hemos preguntado, bueno, ¿y a los que me aman a mí lo hacen porque les caigo bien o porque les caigo Exacto. mal? ¿No? Hablando de lo que es la iglesia, ¿no? Dentro de la iglesia. Ujú, sí, sí, claro. Porque si nos vamos al vecino, quienes no conocen todavía de la palabra de Dios, pues dices, bueno, ya sé que le caigo mal y decimos, ¿no? Hipócritamente me saluda. Sí, no, y Pero ya sabes qué espera. decimos, exactamente, pero dentro de la iglesia, dices tú, bueno, si me voy a lo que nos enseña Dios, que debemos de amar al que necesita amor, al que me es de incomodidad, entonces yo le caigo bien o le caigo mal al hermano, a la hermana. ¿Por qué me está demostrando su amor? ¿Porque le caigo bien o porque le caigo mal?
Y cuando nuestra realidad la vemos que me está demostrando su amor porque no soy de su agrado, entonces yo ya lo empiezo a malmirar, entonces yo ya le empiezo a ver los defectos que no le veía antes de saber que yo no le caía bien. Entonces ya Exacto. empiezo no, pues es que el hermano ni siquiera pone atención, no, pues es que la hermana nada más se viene a dormir. O sea, empezamos, dicen por ahí, a ver los defectos, la paja en el ojo ajeno, en Así lugar es. de ver los míos, ¿no? Porque dice un dicho coloquial mundano, ¿no? No soy monedita de oro para caerle bien a todos. Pero muchas veces, como somos cristianos, pensamos que, le caigo bien a todos porque soy de Cristo. Le tengo que caer bien a todos porque soy cristiano, cuando la realidad no es así, porque cuando aflora Exacto. nuestro verdadero yo, la gente que no conoce de la palabra, que dicen, no, yo para qué voy a la iglesia, para qué quiero conocer de Dios, para ser como ese hipócrita que va ahí caminando, Exactamente. para ser como el hipócrita que me quiere invitar a su iglesia. Entonces, a veces son palabras que decimos como que al aire, pero cuando ya las aterrizamos, cuando las pensamos bien y sobre todo las ponemos de nosotros hacia los demás, dices, híjole, sí me estoy equivocando. Pero cuando reconocemos que no le estás fallando a los demás, sino al que le estás fallando es a Dios, porque al que estás haciendo Exacto. quedar mal es a Dios, porque la gente no se va a poner a ver que tú como humano te estás equivocando a pesar de que Dios te está dando las pautas y las reglas correctas para seguir sus caminos. Entonces, pero la gente que hace juzga y critica a Dios, más no a la iglesia. Muy poquitos son los que dicen, Dios no tiene la culpa, sino los que tienen la culpa, pues son los congregantes que hacen o se escucha feo. Yo creo que hemos escuchado todo esto muchas veces. Nos acomodamos la palabra a como nos conviene. Porque cuando sufrimos es porque hicimos algo mal. Cuando sufrimos es porque Dios nos va a dar una bendición. Cuando sufrimos es porque, híjole, estamos pasando por un proceso. Pero si vemos sufrir a otra persona, híjole, es que se equivocó porque tomó una mala decisión. Es que se equivocó porque anda Es en un malos pecador. pasos, porque es O un está en pecador, pecado, ajá, exactamente. exacto. Exactamente, ¿no? O sea, para nosotros el que nos equivoquemos es un proceso. Pero para los demás, no, es que está haciendo algo mal, es que está pecando, es que es esto, es que lo, o sea, Sí. realmente no aterrizamos la palabra como debe de ser y no la tomamos como debe de ser, ¿no? Es que hay algo muy importante que se nos olvida. Primero, un error del cristiano es tomar la escritura a su conveniencia, ¿no? Ya Ujú. hicimos un buffet de la palabra, donde yo voy y tomo lo que me gusta y lo que no lo desecho. Se nos olvida que la escritura dice, soportaos los unos a los otros. A mí me encanta esa palabra porque ese soportaos nos dice demasiado. Nos está hablando de que somos bien diferentes y nos vamos a tener que tolerar, vamos a tener que aguantarnos. No siempre vamos o sea, yo les he dicho, me ha tocado trabajar con pastores que humanamente no congenio con ellos, pero como Dios me manda, pues yo trabajo con ellos sin ningún problema porque Dios me mandó. Y entiendo la escritura de soportaos los unos a los otros. Ahora, no quiere decir que siempre vamos a pensar igual, va a haber diferencias. ¿Qué es lo que nos une? El amor a Cristo, el deseo de servirle a Dios. Y eso es lo que deberíamos de hacer cada uno de nosotros. Por eso cuando oí el tema de yo qué te hice, a mí me retumbó demasiado, porque esa es la pregunta del millón. ¿Por qué siempre nos desquitamos con Dios de lo que los demás nos hacen? Ujú. Yo creo que buscamos siempre cómo justificar nuestras acciones, Ujú, porque constantemente es y lo he remarcado mucho porque pues desde que yo conozco de Dios siempre he escuchado esa misma versión, ¿no? Me hicieron, me lastimaron, exacto, yo di todo y recibí nada, yo me desvivo por los demás y no recibo nada. Pero ¿dónde queda la parte en la que tienes que sanar? En donde la iglesia está constituida, está formada por personas lastimadas igual que yo. Entonces, exacto. nos invita, yo creo, desde el momento en que somos parte de la iglesia, nos invita a ser no humanitarios, sino aprender a ser también a entender el dolor de los demás, hasta cierto punto, obviamente. Claro, Hasta claro. qué punto estoy, Dios está ocupando a la persona
para un proceso para mí, para que yo sea cambiada. Me encanta mucho la de Primera de Corintios, creo que es, donde habla del amor, ¿no? Te habla Ajá. todo del amor, pero al final casi te dice, ahora ves todo, oscuramente, pero cuando estés cara a cara delante de Dios, lo vas a mirar como realmente fue formado, ¿no? Te vas a Uf, ver como realmente yo hubiese terminado. Y en verdad, lo que es esa y la de mirándonos como un espejo, ujú, también está, creo, en Corintios, me retumban demasiado, son de las citas que más me encantan, porque me hacen entender que en medio del proceso, todo es un proceso, todo es un proceso, aun cuando las personas son incómodas, es un proceso para mí, no así para, es. a lo mejor para ellos, pero si yo lo veo por mi lado, es un proceso de, yo tengo algo que cambiar, yo tengo algo que mejorar, yo a lo mejor Tengo que aprender a ser paciente. sí, y eso es lo que estábamos hablando hace ratito, ¿por qué pasan tantas cosas en 5 minutos, no? Entonces, te estábamos comentando antes de iniciar que se Ajá, apagó la moto, tuvimos que arrastrarla, no sabíamos por qué no prendía, y así como que, ¿qué está pasando, no? Y a veces Dios permite todo eso, pero porque así es. dice: "Estoy perfeccionando tu carácter". Porque tenemos que aprender como iglesia y como individuos a poner nuestra mirada en el autor, quien todo lo hizo, y en el consumador que todo cumplió todo el evangelio en su totalidad, más no en que mi esposo me va a solucionar, no en que mi mamá me va a solucionar, aplicamos la de el apóstol me va a solucionar, y yo creo que en esa parte en la que tengo que aprender a entender qué cosa es mía, mi relación con Dios, en donde Dios me va a hablar, tengo que aprender yo a escuchar su voz y no a ir corriendo con mi esposo a solucionarme este problema porque no puedo a ir con el apóstol a solucioneme este problema y así ya tengo a quien echarle la culpa después si no sale como yo quiero, ¿no? Porque así somos, al final de cuentas, aún conociendo de Dios, buscamos siempre a quién culpar, buscamos cómo Así es. justificar nuestras acciones. Híjole, acabas de mencionar algo muy importante, ¿no? Esas situaciones, ¿no? A lo mejor para muchos sería algo insignificante ay, se apagó la moto, ¿no? Tuvimos que empujarla, tuvimos que llevarla. Para muchos podría ser cualquier cosa, ¿no? Pero si entendemos el contexto de dónde andaban, la situación y todo eso, creo que ya cuando lo vives te das cuenta que es algo muy diferente. Y es a lo que quiero llegar. También otra razón por la que muchos cristianos se alejan o muchos que dicen ser cristianos se alejan es cuando vienen las pruebas, cuando vienen los procesos, cuando viene ese tiempo donde Dios dice, ok, tú me dices que me amas, voy a ver si es verdad. Yo les digo, cuando uno en la alabanza le canta, sí, envíame a mí, yo iré a las naciones. Cuando dice, amén, yo quiero ser evangelista, pastor, profeta, ta. Ahora sí, Señor, con todo voy contigo. Yo les digo, ni Satanás ni Dios es un juego. Ellos te oyen y lo toman muy en serio, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Dios dice, ok, tú me dices que vas con todo conmigo, perfecto. Ahí va la prueba para ver si es de a de veras. Y es donde a veces no dimensionamos y qué pasa, ay, no, Dios, ¿por qué sufro? ¿Por qué me pasa a mí? Pues porque Dios quiere ver si eres real. Ni en Sí, ninguna parte de la Biblia dice que tus problemas se van a acabar en Cristo. Perdónenme si a alguien le no. vendieron ese evangelio, pero en ningún lado dice, las aves de los cielos tienen su nido, los zorros tienen su guarida, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Y eso Ujú, tendría así que es. decirnos mucho. Sí, fíjese, precisamente, pastor, desde, bueno, desde las entrevistas anteriores, creo que ha quedado claro, por lo menos eso creo yo, que yo le entrego, incluso laboralmente hablando, se lo pongo todo en manos de Dios. Y sí, hay veces que, por ejemplo, el apóstol, ¿no? Que yo sé que nos está viendo, nos dice, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro. En lo natural, luego nos conflictuamos, ¿no? Así de, híjole, es que ¿cómo le hago? Tengo este compromiso, tengo esto. Pero cuando yo he puesto todo en manos de Dios, lo ha acomodado. Y la prueba fehaciente, pues está el día de mañana, porque nosotros tenemos una actividad con los jóvenes. Ujú. Entonces, después nos dice el apóstol, oye, ¿sabes que hay que ir a un evento?
Entonces, pues vayan ahora sí que ustedes en representación de la iglesia. Sí, claro, sin ningún problema. Fuimos y a pesar de lo que pasó con la moto y todo, pues hasta ya lo vemos nosotros, ¿no? Dice mi esposa, ¿qué tal las aventuras, no? Que nos han tocado con esa Claro, motocicleta. Gracias, sí nos ha dejado tirados, pero nunca nos ha dejado abandonados, gracias a Dios. exacto. Entonces, regresamos y le confirmé al apóstol, ¿sabe qué? Sí, ya checamos los preparativos para lo de mañana de jóvenes y no va a interrumpir en nada, entonces vamos a ir a donde usted nos envía, ¿no? Incluso mi esposa habló con él. Y de ratito me manda un mensaje mi jefa, la de mi trabajo natural, digamos, y ¿sabes qué? Tienes que presentarte mañana a trabajar. Y sí me quedé así de, Adiós planes. ¿qué haría el tema que estamos hablando ahorita, no? Naturalmente, apóstol, ¿qué cree que ya no voy a poder ir? Porque ya me hablaron de mi trabajo. ¿Y por qué haría eso? Porque gracias a Dios el apóstol es una persona tanto ministerialmente como naturalmente muy comprensiva con el pastor Omar, conmigo, que nos regimos bajo la autoridad del hombre en nuestros trabajos y siempre ha sido él muy comprensivo y en ese aspecto nos ha apoyado. No saben qué, sabemos que ellos se rigen bajo horarios de trabajo y días laborales, ¿no? Entonces hay ocasiones que aunque ellos quieran, no nos pueden apoyar. Entonces, bajo ese pretexto yo le hubiera dicho, apóstol, me acaban de hablar, no voy a poder ir a donde nos mandó ayer. Pero le digo a mi esposa, no, pues Dios va a acomodar las cosas. ¿Y qué fue lo que pasó? Increíblemente para el hombre, para nosotros, mañana tengo que presentarme. Quienes se ubican en mi trabajo, está un kiosco en el pueblo de San Juan de Aragón. Es muy famoso ese kiosco. Ajá. Entonces, ahí me tengo que presentar a trabajar el día de mañana. Y en la reunión a la que nos manda el apóstol está a 10 minutos de ese lugar. Wow. Entonces, ¿qué fue lo que le dije al apóstol? Apóstol, mire, tengo que presentarme a mi trabajo, me da permiso de llegar poquitito tarde al evento donde nos está enviando, nada más voy, me presento, cumplo con lo que tengo que hacer y rapidísimo voy, le digo, voy a estar como a 10, a lo mucho ya con tráfico, 15 minutos de donde va a ser al evento que nos envió. Dice el apóstol, claro que sí, sin ningún problema. Entonces es cuando yo digo, Dios acomoda las cosas, Exacto. porque cuando tú le eres obediente, dice Dios, pues aquí está, ¿no? Yo te pongo todo, porque tú estás cumpliendo lo que dijo usted, pastor, heme aquí, envíame a mí, ¿no? Pero cuando no pasamos por esa parte de entender que primero está Dios, pues es cuando dice Dios la pregunta, ¿no? Lo del tema. ¿Y yo qué te hice como para que me falles? Yo lo único que te he hecho es darte lo que necesitas, algunas ocasiones lo que me pides. Así es. ¿Y tú qué haces por mí? O sea, yo qué te hice para que pues no me respondas, ¿no? Cuando yo te he respondido a ti y pues tú no me respondes. Entonces a veces nos hace falta precisamente esa empatía, no para con el hombre, sino para con Dios. Porque muchas Exacto. veces decimos, Dios nos entiende, ok, y tú lo entiendes a Él. Muchas veces hemos dicho, Uf. Señor, necesito esto. Señor, pues tú sabes mi necesidad, pero ¿cuántas veces nos han dicho y nosotros mismos, oye, ¿y te has preguntado qué necesita Dios de ti? ¿Te has detenido un momentito a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué he hecho por ti? Dame esa revelación de si lo que a mi entendimiento como cristiano estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien. Nunca nos hemos detenido en esa parte a ver si es lo que Dios quiere que hagamos realmente por Él. ¿Por qué? Wow. Porque realmente nunca nos detenemos en esa parte en lo espiritual. Siempre, 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 o al menos a mi modo de ver, siempre nos detenemos supuestamente en lo espiritual a preguntarle eso a Dios, pero no siempre nos vamos a lo natural. Siempre, o sea, inconscientemente, nuestra pregunta hacia con Dios de Señor, ¿qué necesitas que haga por ti? Es a lo natural. Necesitas que vaya, necesitas que haga, necesitas que dé, pero nunca es, oye Señor, y estoy dando mi corazón como tú quieres, estoy dando mi ser como tú quieres. O sea, nunca nos preguntamos realmente eso y yo creo que a veces por eso Dios no nos da ni lo que queremos ni lo que necesitamos, porque ha de decir Dios, necesitas esto, pero todavía no es el tiempo porque todavía te falta aprender un poquito más. Híjole, y acabas de tocar varios puntos muy importantes porque es una realidad. Eh, eh,
A veces decimos, sí, yo le pregunto a Dios, yo le consulto, pero ¿cuántos hacemos? Para empezar, ¿cuántos escuchamos la respuesta? ¿Cuántos esperamos la respuesta? Segundo, ¿cuántos realmente obedecemos lo que Dios nos dice? Yo veo la vida del cristiano, les digo, afortunada o lamentablemente en estos ya más de 30 años que llevo de conocer de Dios, me he dado cuenta que pocas veces conocemos a Dios. O sea, yo he llegado a la conclusión que hay cristianos que llevan 20, 30, 40 años y nunca han conocido a Dios. O sea, llegaron a la iglesia porque tenían una necesidad, Dios respondió, pero realmente nunca conocieron a Dios. O sea, recibieron un milagro y se quedaron por el milagro que recibieron. Y después de eso nos la pasamos correteando milagros, pero no tenemos ese encuentro con Cristo, porque justamente hoy lo decía, es increíble cómo a veces por el trabajo podemos hacer lo que sea, por la pareja hacemos lo que sea, por la familia hacemos lo que sea, pero por Dios ya nos cuesta un montón. Ay, no, tan solo a veces llegamos tarde a la iglesia, eh, no vamos porque llovió, pero cuando al trabajo, aunque esté lloviendo, nos vamos. Y yo creo que ahí es donde una vez más queda esta pregunta de Dios, ¿y yo qué te hice? ¿O yo qué te hice? Ujú. ¿Por qué siempre al primero que castigamos es a Dios? Nos enojamos con alguien y dejamos de orar. Hay una situación en nuestra casa, en el trabajo, donde sea, y lo primero que hacemos es dejar de orar, de leer la Biblia. O sea, siempre estamos castigando a Dios, entre comillas. Una cosa es ser convertido y otra cosa es ser convencido. Y Correcto. muchas veces nos convencemos de los milagros que Dios hizo en nosotros o de los milagros que vemos que Dios hizo en otras personas. Y nos Ujú, enamoramos de esa idea, romantizamos el evangelio. correcto. Eh, Creo que es en Juan, habla que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Y muchas veces las iglesias predican, yo tengo la verdad. Y eso pasa en todas las iglesias, ¿no? Ujú, Cada iglesia cree tener la verdad. Y a lo mejor tienen la verdad, pero les falta gracia. Entonces, exacto. les puede sobrar verdad, pero te va a faltar gracia. Y O Dios es falta el así, Espíritu Santo. sí, tal cual. Entonces, no nos sujetamos a la voluntad de Dios, no nos sujetamos a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y creo que se los he dicho muchas veces, si yo estoy convertido es porque ya conocí a Dios, ya tuve un encuentro con Dios, me enamoré de Dios, pero muchas veces, y eso lo aprendí muy bien, no por estar haciendo la obra de Dios, nos olvidamos del dueño de la obra. Que Así quiere es. decir que dejé de orar, dejé de tener esa comunión, dejé de alimentarme espiritualmente. Y entonces empieza a ver esa división. Cuando tú quitas los ojos de Dios, empiezas a ver al hombre. Cuando tú quitas los ojos de Dios, empiezas a ver todo lo imperfecto. Pero se nos olvida que nosotros mismos, que somos los que estamos compartiendo el evangelio, somos seres humanos, somos imperfectos, nos equivocamos. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? No estar mirando a mi alrededor, sino poner mi mirada en el autor de quien todo lo hizo, quien todo lo puede y lo ha hecho posible en nosotros. Exactamente, exactamente. De hecho, yo les digo, mira, pasa muy seguido y creo que a lo mejor ustedes lo han visto, ¿no? Que a veces el que se queja más es el que menos hace. Y todo eso viene precisamente de esto, o sea, de eso que dices tú, fue convencido, ¿no? No convertido. Yo les digo, mira, cuando tú conoces la presencia de Dios, solo pueden suceder dos cosas. Y lo decíamos, creo, en programas anteriores. O te mata o te transforma. Porque eso es lo que hace la presencia de Dios. Entonces, yo les digo, entonces, ¿por qué hay cristianos que estamos en punto medio? Pues porque no hemos conocido a Dios, porque si no, ya hubiéramos sido transformados o hubiéramos sido convertidos. Perdón, hubiéramos sido muertos. Entonces, aquí la pregunta es,
¿Por qué el cristiano no conoce a Dios? ¿Por qué a pesar de que llevamos años, estamos en grandes iglesias o en la iglesia que sea, seguimos sin conocer a Dios? Y solo falta, dicen por ahí, para muestra un botón, veamos redes sociales. Cómo a veces entre Ujú. cristianos nos peleamos y por querer tener la razón. La razón. ¿Y Ujú. de qué nos sirve tener la razón? Estamos dando un terrible testimonio por querer tener la razón. Y creo que al ganar y tener la razón, entre comillas, ya dejamos más mal a Dios. Así es. Y es que usted mismo lo acaba de decir, pastor. Hace ratito lo dijo, ¿no? Cuando nos acercamos a Dios es por un milagro que hizo en nuestra vida. Ujú. Y es lo que decía mi esposa, es porque nos convencieron de que ese milagro eh, es el que te acercó a los pies de Dios. Y muchas veces he platicado con mi esposa, ¿cómo es posible que muchas veces nos aferramos al milagro que hizo Dios para traernos a sus pies? Y cuando decimos caminar en Cristo, como dijo usted, podemos tener 20, 30, 40 años y seguimos aferrándonos a ese milagro, sin Ujú. darnos cuenta que Dios nos ha dado mucho más cosas a la cual podemos dar testimonio y no nada más dar el testimonio de ese milagro que nos trajo a sus pies. Y hay Exacto. gente que como fue convencida, como lo dijo mi esposa, pues nada más es que yo me acerqué a Dios porque me sacó de esto. Y pueden pasar 20, 30 años, es que yo me acerqué a Dios porque me sacó de esto, sí, pero en estos 20 o 30 años Dios ha hecho mucho más cosas. Puedes dar Exacto. muchos más testimonios. O sea, sí está bonito que llegaste a Dios a los pies de Dios por esto, pero ha hecho, yo estoy seguro, muchas cosas mucho más grandes del motivo por el cual te trajo a sus pies. Exactamente. Y eso que acabas de mencionar es bien importante porque a veces, tristemente, hasta se ve como una manera de vivir, ¿no? El de, pues vivo de mi testimonio toda la vida y es lo único que predico, ¿no? Cuando bien dices, o sea, Dios ha hecho tantas cosas, sigue haciendo tantas cosas, porque el hecho de que tú tengas un ministerio, que camines, perdón la redundancia, en el camino del Señor y estés sirviéndole, pues es muestra de que Dios sigue haciendo cosas en tu vida. Sí, hay ocasiones especiales, eventos evangelísticos, momentos donde contar el testimonio, pero yo les digo, tristemente a veces contamos 2 horas de lo malo que éramos y 10 minutos de lo que Dios hizo, ¿no? Cuando debe Ujú. ser, okey, si contaste 2 horas de lo malo que eras, porque a veces es necesario para comprender, pero entonces cuéntame de menos 1 hora cómo llegaste a Cristo. Ujú. De hecho, la razón de todo esto es precisamente eso, el que la gente conozca el proceso, porque lo he dicho siempre, muchos ven el resultado, El El resultado. pero resultado, sí. no ven el proceso. Y muchos dicen, ay, es que pues ellos tienen la vida fácil, ¿no? Por ejemplo, a mí alguna vez me dijeron, haz la radio porque le sobra el dinero. Y la realidad es que no. Ojalá Dios quiera algún día me pueda sobrar el dinero. Pero la verdad es que lo hago tenga o no tenga dinero. ¿Por qué? Porque es para Dios, es algo que creo yo nació en el corazón de Dios y creo que el hecho de que la gente conozca el proceso que vive hoy muchos cristianos que hoy a lo mejor ya están disfrutando de haber pasado el proceso, pues creo que a lo mejor si hay alguien que esté viviendo ese proceso va a decir, ah, mira, él pasó por eso, entonces sí se puede, ¿no? Y habrá Ujú. cosas que nos hagan crecer. Pero aquí la pregunta es, y vuelvo a lo mismo, ¿por qué a veces nos desquitamos con Dios? Con Dios. No reconocemos para empezar quiénes somos nosotros. Yo he visto muchas veces, y hasta en mi persona, en verdad, que Ujú, los cristianos somos como un campo de minas. En cualquier okey, momento, explotamos con cualquier cosa. O sea, si tú no estás bajo el Espíritu Santo, bajo su esencia de él, sale a flote, lo decíamos anteriormente, el espíritu de Pedro, el espíritu de Pablo,
nuestro verdadero yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si hacemos tantita conciencia, todos los que nos están escuchando, antes de ir a un servicio, ¿cómo nos levantamos? ¿Cómo vamos siempre a las carreras? De, ay, ya se me hizo bien tarde, y Ujú. apúrate, y es que tú esto, tú el otro. Ya mutilaste no sé cuántas veces a tu esposo, a tus hijos, ya, o sea, porque Sí, ya somos van de así. malas. Y llegamos a la iglesia y Señor, te entrego mi vida, pero en ningún momento le entregaste lo que acababas de vivir, las emociones que acababas de tener. ¿Cómo esperas que Dios transforme tu vida si tú no se le estás entregando? ¿Cómo quieres que Dios obre en nosotros si ni siquiera estoy delante de Él? Y volvemos a lo mismo, la cita esta de Corintios, ahora veo todo oscuramente, pero cuando esté delante de ti te voy a ver cara a cara. Para estar cara a cara tendría que ponerme delante de Dios. Si yo no me pongo delante de Dios, Dios no va a obrar. Dios obra con quien está delante. Híjole, está buenísimo lo que acabas de decir, porque, híjole, yo le podría decir a los hermanos que nos están viendo que ojalá delante de Dios eh, pudieran escuchar esto, porque tristemente al cristiano no le gusta escuchar, no le gusta recibir el consejo, a menos que sea de alguien muy famoso, ¿no? Y a veces no escuchamos el consejo de quien creemos que no tiene nada que darnos. Pero yo les puedo decir algo, alguien que hable la palabra de Dios, aunque sea el pastor de la iglesia más chiquita, el líder o el hermano más pequeño de la iglesia, si habla palabra de Dios, cualquier cristiano tendría que estar atento a escuchar. Y justamente lo que acaba de decir la pastora Angélica es algo muy real. Tendríamos que estar acostumbrados a estar cara a cara a Dios, con Dios, perdón. El cristiano tendría que estar buscando eso cada día de su vida y estar enfocado en eso, no en cosas que a veces nos alejan mucho más de Dios, que lo único que provocan es que a veces nosotros seamos esa piedra de tropiezo para los demás, para los hermanos de la iglesia. Tristemente, a veces los que llevamos más tiempo en la iglesia somos los que le ponemos el pie a los nuevos, cuando nosotros como cristianos de años tendríamos que ser el trampolín de hermanos nuevos, vengan, nosotros les vamos a ayudar, los vamos a jalar, los vamos a motivar, vamos a estar ahí. Y tristemente a veces es terrible ver en las iglesias que lo último que hay es gente o cristianos preocupados por los nuevos. A veces parece que estamos compitiendo, no, yo tengo que ser el que esté al frente y nadie más puede estar al frente y yo soy el único que puede hacer esto y yo soy el único que puede hacer el otro. Y no, a veces yo les digo, el cristiano de años se vuelve mañoso. Y cuando llega un nuevo con ese primer amor y ese deseo de trabajar y servirle a Dios, a veces son los que le ponen el pie, porque ¿cómo un nuevo me va a enseñar? ¿Cómo un nuevo va a hacer esto? Y es terrible esta parte. Y ojalá hermanos que nos oyen puedan aprender no de nosotros, aprender de Dios, de lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ser ese trampolín para las generaciones que vienen. Creo que por muchos años ha habido unas generaciones que se han dedicado a ponerle el pie a los nuevos, a los que tienen deseo de crecer. Pero hoy tendríamos que ser una generación que sirvamos de trampolín, que podamos ayudar a los que vienen detrás de nosotros a lograr más y más rápido. Y eso es algo que viene solamente cambiando nuestra mentalidad. Y perdónenme, pero es que hoy sí hablamos un tema que, híjole, bueno, todos los temas han sido fabulosos, pero en este tema sí quise participar más, porque
Yo recuerdo hace muchos años ver situaciones de gente que tenía mucho deseo de servir a Dios, de buscar a Dios con todo su corazón, y tristemente ver que terminaron yéndose por culpa y actitudes de gente que ni siquiera le interesaba servir, que ni siquiera le interesaba hacer crecer la obra de Dios, sino que simplemente veía por sus intereses. Y tú puedes decir, bueno, es que también los nuevos pues no tenían la mirada puesta en Jesús. Pues sí, son nuevos, están aprendiendo. Se supone que los de más tiempo tendríamos que ayudarle a crecer. Y bueno, como ya se nos fueron 50 minutos rapidísimamente, y creo que ahora sí culpa mía, discúlpenme, me Es su programa, gustaría, pastor, es su programa. no se preocupen, se los voy a compensar. Me gustaría que nos dijeran, o sea, ¿cómo podrían responder a esa pregunta de yo qué te hice? O sea, ¿cuál sería la manera correcta de responder a esa pregunta? Mire, yo lo voy a ejemplificar, ya saben que casi siempre para cerrar, me gusta poner ejemplos que como yo lo entiendo, compartírselos para que lo entendamos un poquito más claro. Mi papá en paz descanse decía, para formar un equipo de fútbol, llevas tiempo, ¿no? No semanas, no meses, años para formar un buen equipo de fútbol, Así es. para sacarlo campeón, para todo ese proceso. Ujú. Pero para deshacerlo, no necesitas ni un día, en 2 minutos, con que tú digas, hasta aquí llegó el equipo, ya. Bye. Y todo el proceso de años de formación de ese equipo, de que lo sacaste campeones, de que una vez llegaban unos, otra vez llegaban otros, etcétera, en menos de 1 minuto con decir eso, ya. Y a veces así somos con Dios, porque muchos en el equipo de fútbol así como que, pero pues yo quería seguir jugando, yo qué hice, ¿no? Pues yo le venía a echar ganas, Sufrieron las yo a lo mejor, consecuencias. exactamente, no soy Messi, no soy Cristiano Ronaldo, pero venía con el corazón por delante a jugar Ujú. fútbol, ¿no? Y pienso yo que así es Dios, porque Dios crea su equipo de fútbol con las iglesias, pero siempre Ujú. vienen los que vienen a contaminar, los que vienen a dar ese mal testimonio. ¿Y qué hacen los demás? Híjole, no, pues si así va a estar el equipo, yo mejor me salgo del equipo. No, si así va a estar el equipo, mejor me llevo mi pelota y juego con otros, ¿no? ¿Y qué dice Dios? Pero pues yo qué les hice si yo soy el que estoy formando el equipo, yo soy el que estoy poniendo todo, estoy poniendo, bueno, naturalmente hablando, el arbitraje, uniformes, todo, Ajá. pero ¿qué dice Estoy Dios? cumpliendo. Estoy poniendo mi corazón, estoy poniendo tus necesidades antes que las mías. Yo me imagino que se debe decir Dios, porque Dios también tiene necesidades, pero Así de eso no es. nos damos cuenta. Y Dios pone primero nuestras necesidades antes que las de Él. Y dice Dios, ¿y yo qué te hice? ¿Y por qué me haces esto? ¿Por qué te llevas a mis hijos? ¿O por qué los corres? Hace ratito decía mi esposa, ¿no? Antes de ir a la iglesia ya vamos como que enojados, ya vamos molestos, ya vamos cargados. Y usted lo dijo, pastor, así de, no, aquí estoy, señoras, conmigo, lo que quieras. Y salimos de la iglesia y córrele, ya te dije que es bien tarde y tenemos que ir a esto. Entonces, ¿dónde quedó esa parte? Y volvemos a la misma pregunta. Y Dios dice, ¿y qué te hice? Pues no se supone que viniste a tomar mi alimento, a comer de mi palabra. ¿No escuchaste la palabra que dije a través de mi hijo, de mi hija, la que el día de hoy predicó? Entonces, si yo no te hice nada, ¿por qué eres así conmigo? Si yo no te hice nada, ¿por qué estás destruyendo lo que tanto trabajo? Y Dios, yo pienso que es tan modesto que no diría Dios la iglesia que yo he construido, sino la iglesia que me han ayudado a construir. Así es. Entonces, yo pensaría que para que Dios quedara resuelta esa pregunta de Dios, perdón, de ¿yo qué te hice? Tendríamos que analizarnos primero nosotros. ¿Qué estoy haciendo para Dios? Porque siempre nos hemos preguntado eso, siempre. Y siempre nos han dicho, ¿tú te has preguntado qué estás haciendo para Dios? Ah, pues hago misericordia. Ah, pues voy a la iglesia. Ah, pues comparto su palabra. Sí, porque eso es lo que nos está enseñando en la escritura. Pero tú, en tu persona, ¿tú qué has hecho para con Dios? ¿Cómo le has pagado todo lo que ha hecho para contigo? O sea,
realmente, y se los he dicho muchas veces a los jóvenes, vemos la pregunta, pero nada más vemos la respuesta lógica, sin escudriñar realmente lo que nos están preguntando, porque si nos vamos más para allá, vamos a encontrarnos con que no soy el hombre o la mujer perfecta que yo pensé que era. No soy el hombre o la mujer que yo pensé que era santo o santa. Es decir, si realmente fuéramos sinceros con nosotros mismos, entonces yo creo que Dios ya no diría, ¿y yo qué te hice? Sino a lo mejor Dios cambiaría la pregunta por, ¿qué vamos a hacer para que tú estés bien? ¿Y qué vamos a hacer para que estés bien para conmigo? Entonces yo Exacto. pienso que para responder esa pregunta de yo qué te hice, primero hay que responder qué he hecho yo para Dios. Y no ministerialmente hablando, no naturalmente hablando, sino desde mi corazón, qué he hecho yo para con Dios. Muy buena reflexión, muy buena reflexión. Pastora Angélica. En Miqueas 6, habla Dios precisamente y dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? Dime en qué te he ofendido. Primeramente tenemos que aprender a reconocer que Dios no nos ha ofendido. Dios nos sacó de la oscuridad para ver cómo estábamos viviendo. A veces estamos tanto tiempo acostumbrados a vivir en oscuridad que ya es normal. Contesté mal, yo así soy. Oye, estás haciendo esto mal, yo así soy. Y es algo que como matrimonio ha sido muy marcado. Cuando convivimos más se marcan nuestros errores de los dos. Y él siempre me dice, ¿pero por qué te desquitas conmigo? Y yo, pues porque te tengo enfrente. Y así es con Dios. Sí, sí, Como sí. no puedo justificar o culpar directamente las acciones de los demás, busco a alguien que es supremo y es así, pues es tu hijo Dios. Y si él me lastimó, fuiste tú quien me lastimó. Pero también dice Dios, yo fui quien te sacó de Egipto, quien te libró de esa tierra de esclavitud. Si no reconocemos lo que Dios hizo en nosotros, nunca vamos a reconocer ni vamos a avanzar a ningún lado. El Exacto. pueblo de Israel se quejaba constantemente. Primero, nos tienen como esclavos. Dios los saca de Egipto como esclavos. Y durante sus 40 años en el desierto se la pasaron quejándose, ya me fastidié de la comida, ya me fastidié de esto, ya me fastidié del otro. Y en sus pensamientos estaba mejor en Egipto. Pero por lo menos hubiera estado mejor en Egipto. Es así como que quiero retroceder. Y a veces, como todavía no llegaban a la tierra prometida, ellos estaban viendo el estado en el que estaban, no estaban viendo cómo Dios estaba obrando. Y eso nos pasa a todos nosotros y me ha pasado muchas veces a mí y a mi esposo, en el que está la promesa de Dios, pero no la veo cumplida. Y mientras no la veo cumplida, yo estaba mejor sin conocer de Dios. Pero no te has dado cuenta que ya no estás en donde empezaste, ya no estás en Egipto, ya estás en un proceso, estás avanzando y Dios está contigo en cada proceso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seguir confiando que Dios lo va a continuar haciendo. Mientras nosotros no entendamos de dónde Dios nos ha sacado, de dónde me sacó de una familia desintegrada, de dónde me sacó que a veces soy muy iracunda, tengo que aprender a sujetarme a la voluntad de Dios, tengo que aprender a escuchar porque me es muchas veces difícil escuchar porque escucho más mi voz. Y esto nos pasa a todos, a los niños, a los jóvenes, a un matrimonio, a los adultos, porque dicen, ya todas estas canas no son de un balde y tengo más conocimiento que ustedes. Pero no nos dejamos enseñar, y mi esposo apenas me lo dijo, ¿no? Déjate enseñar un poquito más por mí, ¿no? Y yo se lo dije, necesito que me guíes, necesito que me dirijas. Pero para eso, y estamos hablando que fue esta plática después de la serie que hemos tenido contigo, ¿no? Entonces, nos ayudó también para ver, porque a veces lo vives, pero no te das cuenta lo que Dios hizo. Hasta que lo repites, lo estudias, lo analizas, dices, no manches, todo esto ha hecho Dios conmigo. Entonces te das cuenta que nosotros como seres humanos somos nada a comparación de Dios. Que Dios ha sido misericordioso, que Dios ha sido bondadoso, que Dios nos ha perdonado, nos ha amado aun cuando no lo merecemos. Ha estado con nosotros para consolarnos aun cuando nosotros lo hemos rechazado. Entonces,
Dios te dice otra vez, ¿yo qué te hice? Entonces tendríamos que aprender a escuchar el yo que te hice y lo que Dios hizo en nosotros para regresar a nuestro primer amor. Wow, qué cierre, qué cierre, qué cierre. Híjole, podría aventarme otro rato porque dijeron varias cosas. ¿Sabes cuándo creo que sale? ¿Cómo lo diré? ¿Cuándo podemos hablar mejor de Dios? Cuando acabamos de pasar algo. Porque ya no lo hablamos desde algo lejano, sino que lo hablamos de algo muy cercano, ¿no? Algo que tal vez hasta estamos viviendo en el momento, y eso hace que lo hablemos de una manera que creo yo, no sé, nuestros hermanos que nos están viendo, creo yo que hasta se siente eso que estamos hablando. Me quedo con muchas cosas de este programa. Y de verdad se los digo delante de Dios y siempre lo he dicho, a mí no me gusta hablar por hablar, no porque ustedes estén aquí, pero ha sido una enorme bendición el poder compartir este tiempo con ustedes, eh, porque yo veo con algunas personas que hablan lo que me comentan de ustedes, lo que han aprendido de ustedes. Y digo, wow, creo que estamos haciendo algo, creo que se está logrando algo. Y creo que eso es lo más importante. Yo lo dije al principio, no se Amén. busca fama, no se busca nada. Simplemente se busca hablar de la palabra de Dios y me dio gusto que hoy estuvimos en un promedio, para muchos es poco, pero para mí es mucho porque, les voy a decir por qué, porque a mí no me importan los números, me importa que haya alguien que escuche la palabra de Dios. Y hoy oscilamos, se mantuvieron los 9, 10, 11, 12, así, y subieron más y bajaron, pero de verdad que me da gusto porque quiere decir que ya hay gente interesada, gente dispuesta a escuchar el mensaje, que ya entendió que no venimos a entretener, que no venimos a hablarles ahí banalidades, sino que realmente se busca dar el mensaje. Y de verdad, muchas gracias a aquellos que nos están oyendo, nos están viendo. Es una bendición contar con ustedes y ojalá aprovechemos estos medios para seguir llevando el Evangelio a muchas más personas. Quiero terminar con este texto en 1 Corintios 10:12 que dice, por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Y yo Amén. creo Amén. que es una gran manera también de poder contestar ese del yo que te hice. ¿Por qué? Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Entendamos que Dios ya hizo todo lo necesario, ya no le falta hacer nada. A los que le falta hacer algo es a nosotros. Entonces, yo sí los motivaría, hermanos, esforcémonos, busquemos a Dios con todo nuestro corazón, busquemos su presencia y quedémonos ahí, porque Amén. no hay Amén. mejor lugar que su presencia, eso sí, te lo garantizo. Y pues muchas gracias, saludamos a la pastora Ana Galicia, un abrazote hasta Chalco, que ya nos ha tocado ir. Dios le bendiga, pastora. Un gusto poder Bendiciones. contar con su Bendiciones, amistad pastora. también. Saludos al pastor David, a mi amigazo, que Dios me lo bendiga mucho. Y vamos a terminar con unos anuncios, es más, al evento, de una vez déjenme ponerlo aquí, del que nos habla el pastor Luis, que va a tener que acudir el día de mañana. Es este mismo que les vamos a presentar, que es algo muy importante porque no sé si sabían que no hay casi teología pentecostés. A veces recurrimos a otro tipo de libros, déjenme ponerlo aquí. Y entonces estos hermanos escribieron un libro que es de teología pentecostés. Entonces, para todo aquel que sea pentecostés, le debería de interesar muchísimo esta ponencia. Va a ser muy didáctica y para los que estamos en Ecatepec no nos queda tan lejos, aunque es la Ciudad de México.
bueno, es Gustavo Madero, la nueva Gustavo Madero. Chacualco. Ujú. Ajá, la nueva Chacualco, muy cerca del mercado de la nueva Chacualco, entonces es muy fácil de llegar. Va a ser una enorme bendición. Entonces, no se lo pierdan. Digo, ya el masterclass es porque ahora se usa mucho, pero la verdad es que es de enorme bendición esto, así que no se lo pierdan, no se lo pierdan. Mañana a las 10:30, de todas maneras, cualquier información que guste, mándanos mensajito y con gusto se lo contestamos. Y pastores, muchas gracias, que Dios les bendiga. Descansen. Muchas gracias, bendiciones. Muchísimas Buenas gracias, noches. bendiciones a todos. Muchas gracias, hermanos, que Dios me los bendiga. Los dejo con 2 videitos, no se vayan, no se los pierdan porque va a ser de mucha bendición. Cruzada de oración por la paz en Tizayuca. Queremos invitarlos a toda comunidad cristiana, iglesias, pastores, que nos unamos por la oración de nuestra ciudad Tizayuca. Así que todos están invitados el próximo 11 de octubre a las 4 de la tarde en el Palacio Municipal de Tizayuca. Cruzada de oración por la paz en Tizayuca. Estamos aquí porque es y será un anhelo de Dios que su iglesia sea un solo cuerpo. Tecámac será testigo de la unidad. Oda Music, Cristin de Clario, Redimidos, Daniel Calvetti, Misión Música, Nick Biugici. 13 de diciembre, 12 del día, Parque Ecológico Sierra Hermosa. Unifest 2025.